Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo estén viendo este video. Lo que va a hacer la clase de hoy es tratar de introducirnos a la redacción y búsqueda de los antecedentes y el marco teórico. Este insumo les puede servir de manera orientativa para cualquier investigación, artículo o proyecto que quieran redactar, pero particularmente en este caso nos va a servir como un insumo para la elaboración de del trabajo práctico número 2 de Psicología Social. Entendemos que la materia de psicología social, particularmente al no estar orientada a trabajar con autores y más bien trabajar con conceptos, casi contradicciones del conocimiento, constituye en algunos casos una suerte de caja de herramientas desde donde probablemente vuelvan a utilizar muchos de estos conceptos. Representaciones sociales, actitudes, autoestima, vuelvan a utilizarlo en otros artículos, otros trabajos, monografías, en otras materias que tengan o investigaciones que quieran llevar a cabo. Es un buen espacio, una buena instancia para que nos centremos entonces, esta materia, en este aspecto del marco teórico y los antecedentes. Antes de enfocarnos y desarrollar específicamente lo que son estos dos apartados, repasemos un poco la consigna. Lo que ustedes tienen que hacer es una propuesta de investigación empírica sobre algún fenómeno o problema que les interese. Es decir, el objeto de estudio lo plantean ustedes. Obviamente dentro del marco de la psicología social, van a tener que elegir alguna teoría o concepto que haya sido trabajado entre las unidades 4 a 7, como representaciones sociales, teoría de las actitudes, identidad social, autoestima, influencia social, conformidad y obediencia. Eso va a formar, va a formar parte del apartado teórico sobre el cual se van a parar a hacer su propuesta. La propuesta no hace falta que la vayan a desarrollar. La idea de que la desarrollen de manera empírica. Es decir, la idea es que sea un mapa del plan de trabajo sobre el que se desarrollaría la investigación. No hace falta, por ejemplo, que vayan al campo, en este caso. La propuesta tiene que ser una introducción al objeto de estudio, a lo que ustedes buscan conocer. Presentar el fenómeno o problema. Explicar por qué ese fenómeno puede ser relevante para la psicología social. La propuesta la tienen que ubicar en un recorte espaciotemporal, es decir, dónde y cuándo van a estudiar ese objeto de estudio. Sabemos que los fenómenos no existen en el vacío. Si quiero proponerme estudiar, por ejemplo, la autoestima de los estudiantes universitarios, tengo que explicitar en qué contexto, en qué periodo, en qué años, ya sea el contexto post-pandemia, por decir algo, qué población, de dónde son esos estudiantes. No es lo mismo los estudiantes universitarios que los estudiantes secundarios, que los estudiantes secundarios en China, que los estudiantes secundarios en Argentina, estudiantes secundarios en el AMBA, en el conurbano, en escuelas de gestión pública o de gestión privada. Cada fenómeno tiene una particularidad, por lo que es muy importante ese recorte espacio-temporal. No trabajamos con leyes naturales, tal vez si así fuera esto sería menos relevante, pero no es el caso. Van a tener que explicar también cuál va a ser el diseño metodológico, es decir, qué tipo de análisis van a hacer, si va a ser más interpretativo, de un carácter más cualitativo, si van a usar herramientas más estadísticas. En relación a eso, al tipo de análisis, van a ser entonces distintas también las técnicas o las herramientas del estudio. Es decir, entrevistas, encuestas, observación participante o una estrategia experimental. Dentro de cada una de estas herramientas que yo puedo elegir, hay una serie de supuestos que corresponden a cada una de estas herramientas, de esas decisiones que uno va tomando en la investigación, que van también de la mano hacia del marco teórico. Un marco teórico, una teoría tiene unos supuestos epistemológicos, unos supuestos y en consecuencia unos supuestos ontológicos, y a partir de eso tomo las decisiones. Por ejemplo, puede llegar a ser que si yo uso el concepto de actitudes, sea más probable que lo enmarque dentro, lo trate de medir a través de una escala de Likert, una escala en formato muy similar a las escalas de psicometría, algo mucho más similar a una encuesta, algo que va a tener un carácter cuantitativo, porque, por ejemplo, dentro del concepto de actitudes, viene generalmente de la mano de una serie de supuestos epistemológicos muy similares a este día de venir más en relación a la psicología
cuya disciplina dentro de las ciencias sociales está tal vez más cerca de áreas vinculadas a la clínica, y en cierto sentido la idea de actitud también emparentado o subyacente a la idea de el acto reflejo, y también tiene como objetivo medir de forma más fehaciente, más mesurable, si se quiere, comparable o representativa, dependiendo de cómo se plantee, al fenómeno que se debe investigar. Si busco otro grado de complejidad, tal vez me oriente más hacia las representaciones sociales. De cualquier forma, cabe aclarar que ni las representaciones sociales ni las actitudes son excluyentes. Como vimos, se puede considerar a la actitud como parte o incluso como componente del fenómeno de las representaciones, y las representaciones sociales no se tienen que mirar exclusivamente de forma cualitativa, aunque también esa definición o distinción entre cualitativo o cuantitativo a veces puede ser un poco escasa para ciertos fenómenos, más con las herramientas que hay hoy en día disponibles. Pero bueno, a nivel heurístico, esta distinción cuantitativo-cualitativo nos sirve para tener un poco un esquema de ideas de cómo vamos a abordar un fenómeno. Cuando los fenómenos sean probablemente más desconocidos, o sean fenómenos de los que encontremos menos antecedentes, o nuestro objetivo sea de un carácter más exploratorio, probablemente tendamos a pensar de manera más cualitativa, a tratar de hacer una observación participante, entrevistas en general o con un carácter más estructurado o semiestructurado, un focus group, tratar de conocer más el fenómeno desconocido. De igual forma, de vuelta, repito, es una cuestión general y heurística. Bueno, a partir de eso se va a plantear cuál va a ser el instrumento de evaluación, que serían, por ejemplo, específicamente los tópicos o preguntas que conllevaría la entrevista, la guía de preguntas de la entrevista, o los puntos, los ítems de la encuesta, los ítems de una posible escala ya existente o planteada por ustedes, sea cual fuera el protocolo de investigación, de experimentación, cuáles serían los grupos, cuál sería el grupo de control, y qué criterios utilizarían para seleccionar la muestra. Bien. Luego, ya pasando ahora sí más cercano a lo que son lo que nos viene más a interesar, que es el marco teórico de los antecedentes, nos tenemos que preguntar qué aporte hace la investigación. Tenemos que entender que cuando hacemos una propuesta de investigación nos tenemos que preguntar qué nuevo conocimiento aporta la investigación al campo específico, qué aporte hay y por qué es necesario producir ese conocimiento. Y para evitar la mera repetición de estudios ya realizados, nosotros deberíamos buscar idealmente mostrar qué aspecto de ese fenómeno que nos interesa no está suficientemente explicado, qué dimensión no ha sido trabajada en un contexto particular, en una localidad, en una población particular que se proponga estudiar, qué combinación teórico-metodológica todavía no fue utilizada para ese objeto, o que encontramos escasas investigaciones en comparación a otras. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos buscar estudiar las representaciones sociales hacia una tecnología en particular, hacia una población que a lo mejor no haya sido estudiada, que tenga algunas características muy disímiles de otras poblaciones, ya sea por cuestiones que podamos intuir de carácter socioeconómico, de carácter cultural, si se quiere, o del tipo que sea. Pensemos que a lo mejor los estudios que hemos encontrado no tienen suficiente representación femenina. A lo mejor puede haber un sesgo de género en aquellas investigaciones, en aquellos artículos que encuentren, que no tienen suficiente representación de poblaciones económicamente afectadas o al revés, poblaciones particularmente pudientes. Por ejemplo, en los estudios se sabe que en Argentina, bueno, en distintos países también, pero por ejemplo estudios vinculados a clases sociales, hay muy poca información vinculada a trayectorias de poblaciones socioeconómicamente muy pudientes. ¿Por qué? Porque es difícil acceder, porque es difícil conseguir una entrevista, por ejemplo, con un magnate o alguna persona de esos estratos, porque son también más escasos. Pero bueno, podemos pensar ese estilo de cuestiones, o podemos pensar también desde el aspecto cultural. Poblaciones que no forman parte de un núcleo cultural WASP, por ejemplo, blancos, anglosajones o protestantes. A lo mejor existe una tradición del conocimiento que estudia algún fenómeno vinculado a lo social, que se busca generalizar, pero que por ahí solamente fue estudiado
en población del norte global, ¿no? Población mayormente estadounidense, es muy común que sucedan esas categorías y que sea interesante traer algún fenómeno para estudiarlo o alguna problemática para estudiarlo en estas latitudes, que nos dé una información muy, muy distinta. También nosotros podemos pensar, por ejemplo, podemos pensar que estamos viendo estudios vinculados hacia las actitudes de un fenómeno, hacia un fenómeno, podríamos llegar a pensar que hay un determinado fenómeno o que existe determinada información que el investigador está asumiendo de antemano que se va a encontrar. Y en base a ese conocimiento previo que tiene el investigador, define las dimensiones, por ejemplo, de esa escala. Y tal vez podríamos decir, bueno, quiero conocer si existen otras dimensiones, otros sentidos que conozco que tal vez como investigador, desde mi posición, no puedo ni siquiera llegar a imaginar. Entonces planteo una entrevista semiestructurada, una observación participante, un focus group, un test de evocación de palabras, otro tipo de enfoques donde voy a conocer a lo mejor lenguajes, sentidos o cuestiones más amplias, menos esperadas que se pueda llegar a abordar de manera más iterativa para construir incluso a futuro mejores instrumentos. Pero para hacer esto justamente nosotros necesitamos tener un conocimiento de lo que ya está escrito, de lo que ya se sabe, de lo que ya se hizo, de aquellos artículos que se hayan publicado sobre estas cuestiones. Entonces, vamos a pararnos en los antecedentes. Hay una frase muy conocida que seguramente van a ver cuando abran Google Académico, que es un buscador especializado en literatura académica que permite encontrar artículos, libros, tesis, resúmenes de otros documentos científicos de manera gratuita, que generalmente provienen de revistas científicas y por lo tanto pasar a un proceso de revisión, generalmente revisión por pares a doble ciego. Pero bueno, la frase es sobre hombros de gigantes. Es una frase de Newton que hace referencia a la posibilidad del avance y el progreso en el conocimiento. Nos paramos sobre otras personas que ya hayan escrito, que ya hayan profundizado, que hayan trabajado y avanzado en el conocimiento. Nunca surge el conocimiento de la nada, si bien se puede criticar tal vez la frase por algunas cuestiones vinculadas a una referencia a una evolución lineal del conocimiento que podría llegar a pensarse que tiene un carácter positivista, es interesante para pensar esta frase para entender que siempre nos paramos sobre antecedentes de otras investigaciones, sobre otras personas que hayan trabajado el mismo fenómeno. Para no buscar justamente no repetir la misma información sin tener en cuenta lo que ya se ha dicho. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a poder encontrar lo que podríamos pensar como un vacío del conocimiento. Algo que por alguno de estos aspectos ya mencionados, nuevo caso, nueva población, nueva combinación teórica, nueva operacionalización de las variables, nueva perspectiva o análisis, tiene lugar a abordarlo de esta manera. Entonces vamos a definir que vamos a revisar los antecedentes. Generalmente, ustedes en su caso van a analizar artículos que, por el formato que se van a plantear en el apartado de los antecedentes, más que libros o tesis, otra cuestión, van a ser principalmente seguramente artículos, por la estructura que se busca incorporar. La idea es que busquen y se interioricen más en el formato de una investigación, de un artículo de investigación. Que busquen artículos de investigación en revistas indexadas, que acoten por un periodo en particular, puede ser a lo mejor periodo de 10 años, de 2015 a 2025, por ejemplo, o de 5 años, generalmente se suele entender la relevancia de muchos artículos vinculados a 5 años, pero obviamente eso es contextual también. Que traten de buscar en distintos espacios, América Latina, por ejemplo, que busquen esa diversidad en distintos lugares, que no sean, por ejemplo, exclusivamente artículos del norte global, por ejemplo, como Estados Unidos o Europa. Van a buscar entonces a la hora de poner en el buscador por palabras clave, por conceptos, por descriptores combinados, por ejemplo, van a pensar palabras clave que pueden estar dentro del artículo. Si les interesan, por ejemplo, las representaciones sociales hacia la maternidad,
representaciones sociales hacia alguna patología en particular, hacia alguna tecnología en particular, una población discriminada. Van a buscar esas palabras que puedan llegar a estar en general en los artículos. Van a comenzar a combinar poblaciones de esa unidad de análisis, mejor dicho, de ese objeto de estudio. Lo pueden ir combinando con en Argentina, en Europa, con alguna población en particular o región en particular. O también por marco conceptual, por conceptos. Pueden ser representaciones sociales de ese objeto de estudio, actitudes hacia ese objeto de estudio. Tal vez otros conceptos que no utilizamos como imaginarios sociales, que si no es lo que más se recomienda, pero para ver tal vez si existe otro aporte desde otra mirada que también sea interesante. Y a partir de ahí van a poder organizar algo relevante. Entonces el apartado de los antecedentes lo redacto de esta manera, planteando X autor en determinado año, evaluó, abordó este fenómeno de determinada forma. Este otro autor lo hizo de esta manera, este autor lo hizo de otra manera. En la misma línea se ha trabajado, se ha encontrado este hallazgo. Y esos antecedentes vamos a poder cerrar el apartado planteando, encontramos estos déficits en estos estudios, no se ha abordado de determinada manera, o también podemos plantear, estos artículos nos aportan la idea, el hallazgo o una intuición de que nos podemos llegar a encontrar estos resultados. Es decir, nuestras hipótesis también van a depender de los antecedentes que encontremos. Dependiendo de lo que se haya encontrado, podemos buscar contrariar esos antecedentes o esas perspectivas o ese marco teórico. Es decir, esto no va a suceder en la población o en el grupo con la perspectiva con la que lo vamos a hacer o a abordar, o por el contrario, hacia hacerlo. Ahora, pensemos más detenidamente el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es una caja de ideas, de herramientas que voy a usar para mi problema. Una caja de herramientas, ¿cómo lo voy a abordar? En el marco teórico voy a buscar redactar primero cuáles son los conceptos claves. En un primer momento voy a pensar si voy a usar, como decíamos antes, actitudes, representaciones sociales, identidad social. Voy a pensar, lo voy a definir, como dice Moscovici, definen las representaciones sociales como, y lo planteo. Voy a plantear desde qué autor, desde qué enfoque lo voy a plantear, desde qué tradición, desde qué perspectiva, y a partir de eso decir cómo me ayuda para mi objeto de estudio. ¿Por qué considero que es la mejor decisión? En el marco teórico voy a hablar de por qué voy a utilizar el concepto de representaciones sociales y no voy a utilizar el de actitudes, o por qué voy a usar ambas, o por qué lo considero complementario, o por qué uso una cosa u otra. Ya sea que se alinee más con mis objetivos, en el sentido de que quiero tener un objetivo más exploratorio, por ejemplo, o abordar un fenómeno que considero desconocido, o por qué considero que es más útil X fenómeno que voy a utilizar. El marco teórico no es copiar la historia del concepto, no es exclusivamente definirlo, sino de seleccionar también las partes de la teoría que necesito. No necesariamente voy a usar una sola, puedo plantear, por ejemplo, invento reacciones de estudiantes hacia la inteligencia artificial en la escuela, o actitudes hacia la inteligencia artificial. Y por ahí en ese sentido voy a tratar de pensar las representaciones sociales para ver qué significados circulan en los estudiantes, las actitudes para ver si hay evaluaciones favorables o desfavorables en esos significados, o tal vez incluso añadir alguna cuestión vinculada a la influencia social para ver si esas disposiciones en esas actitudes que tienen los estudiantes se mete de lleno el peso de los docentes o de los compañeros o del grupo de pares a la hora de modular esas actitudes. Es decir, podría pensar que las actitudes hacia un fenómeno dependen también del entorno, de ese contexto. Entonces, pensemos entonces las diferencias. El marco teórico es la parte más en abstracto y los antecedentes serían los casos más concretos. El marco teórico plantea cómo se supone que funciona el mundo y los antecedentes plantean cómo se ha estudiado el mundo, ese objeto, el objeto de estudio. Si yo me pregunto el marco teórico con la teoría de y los antecedentes con los estudios de. Finalmente, para dar un ejemplo tal vez más concreto que puede ayudar a incorporar bastante lo que es el marco teórico, hay que definir los conceptos que damos por supuestos. Una cuestión también interesante es
pensar los conceptos que nosotros damos por sentado, plantear definiciones de a qué nos referimos cuando hablamos de, porque existen muchos supuestos en torno a esto. Un ejemplo, creo que puede ser bastante ilustrativo, es con la categoría de género. Imaginemos que nosotros vamos a tratar de investigar las distintas actitudes hacia el trabajo que tengan las personas en Argentina, de una determinada población, pensando por género, ¿no? Distintas actitudes hacia el trabajo dividido por género. Normalmente, como veníamos diciendo, cuando investigamos este tipo de cuestiones, generalmente dividimos en grupos. Comúnmente pensamos las representaciones de, actitudes de, vamos a pensar por lo menos en dos grupos diferenciados. Y podemos pensar en género, tal vez por hombres y mujeres. Pero me tengo que hacer la pregunta, ¿qué es el género? ¿A qué defino como género? ¿Qué me refiero cuando voy a hablar de ese concepto? ¿Me refiero al género de las personas vinculadas a la autopercepción u otro tipo de cuestiones? Para ponerlo a un nivel burdo de abstracción, pero que no deja de ser importante, es pensar literalmente en la definición. Si yo pienso en género, va a depender mucho de mi marco teórico donde me pare. Si yo digo, voy a definir el género desde una perspectiva cultural, antropológica o sociológica, voy a pensar al género como una construcción social. Si me paro desde el marco teórico de Judith Butler, por ejemplo, voy a pensar que el género es una cuestión performativa, que se construye a través de la repetición de actos, comportamientos, expresiones sociales, disposiciones a actuar, y por lo tanto que no es una cuestión biológica, naturalista o innata. Esta idea que se plantea, ¿no?, de se llega a ser mujer, por ejemplo, no se nace. Ahora, en cambio, si yo me paro de un estudio que quiero hacer que tiene que ver con diferencias en el tejido muscular de hombres y mujeres, por ejemplo, porque estoy haciendo un estudio más vinculado a algo relacionado con las ciencias médicas, con la medicina, probablemente mi marco teórico sea otro, porque no me sirve ese marco teórico. No significa que Judith Butler esté equivocada o que mi perspectiva constructivista sea, o postestructuralista o de la idea que sea errada. Significa que simplemente es otro el marco teórico que tengo que usar, porque son otros mis objetivos, porque es otra mi población, porque es otra cosa lo que yo quiero definir como género. Si tal vez estoy haciendo un estudio más vinculado al área de las humanidades, más vinculado a la literatura, seguramente el género no tenga que ver ni con hombre ni con mujer, ni con una cuestión cultural ni performativa. Y estoy a lo mejor hablando de géneros literarios. El género de la tragedia, el género de la épica, el género de el área que sea. Obviamente es burdo, ¿no? Dependiendo del contexto uno se da cuenta, pero siempre es necesario explicitarlo en el marco teórico de ese tipo de definiciones. Siempre me tengo que preguntar, en alguna parte de mi investigación, en este caso en el marco teórico, marco conceptual, definir de qué es lo que voy a hablar, a qué me refiero cuando hablo de género, para evitar las confusiones y no dar nunca nada por sentado. No dar por sentado que la gente entiende a qué me refiero cuando hablo de, tampoco no usar conceptos tal vez vacíos como percepciones de, que es, en este caso más útil actitudes o representaciones sociales. Necesito una categoría analítica que haya sido trabajada y que sea posible de ser definida para abordar el problema. Bueno, espero que les haya sido útil en general este video. Sabes que nos pueden ir consultando. Con todo lo que vimos, la idea central es que ustedes se presenten algo que no sea solamente un tema de su interés, que así sea, pero que sea una propuesta de investigación que puedan llevarla, que pueda ser una propuesta de investigación suiteada para el trabajo. Entonces esperamos es que lo vayan presentando y estamos acá por cualquier cuestión. Abrazo.